Juan Manuel López, diputado nacional por la coalición cívica, referente de la coalición cívica también, y intenta reelegir su banca el 26 de octubre, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, me alegro. ¿Tomás mate? Sí, tomo Ok, mate, te cebo unos mates. Te cebo unos mates. Bueno, estábamos ahí hablando de la realidad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con una productora que también es candidata, en este caso, que es Andrea Pacerini, pero la verdad que es muy... es terrible lo que está viviendo en la provincia de Buenos Aires con el agua que hay. Sí, hoy miraba precipitaciones en mi zona, en Saladillo, en 25 de mayo, arriba de 80 milímetros. ¿Vos sos de Saladillo? Sí. Mirá. Sí. O sea que entendés Y bien lo que pasa. Entiendo, y aparte tengo el grupo de mis amigos de la escuela, que fui a una escuela agrotécnica, y todos son de distintos lugares, porque éramos pupilos, entonces todos te tiran, acá llovió tanto, Claro. el camino no sé dónde está hecho bolsa, no sé, no se puede... Lo que fuese, cosechar, sembrar, sacar la producción, salir de tu casa. Sí. De tu casa, claro. Tenés una emergencia médica, salir de tu casa. Sí, y acá tenemos un falso dilema que nos dice Milei, que es la obra pública. Hay que hacerla, no hay que hacerla. Las obras del Salado están paralizadas. Son obras que llevan mucho tiempo, que se hacen con créditos internacionales, que se hizo un gran tramo, pero... Después de mucho tiempo, de muchos reclamos, de que los gobiernos en general se hicieran los distraídos, pero falta otro tramo. Y así un montón de cosas. Y después, bueno, las tasas que se pagan para los caminos rurales, que son carísimas en algunos municipios, y que no mantienen los caminos. Exacto. Y no vamos a poder desarrollarnos, ganar mercados, sacar nuestra producción si no cuidamos esas cosas que nos complican y que por ahí en los lugares más urbanos esto ni se les ocurre qué pasa. Ahora, mira, tenía planteado empezar de otra manera la entrevista, pero ahora que planteas esto, no. Salió este tema. Sí, la voy a dar vuelta, porque sí, gracias. Ayer me quedé pensando hubo elecciones en Corrientes con una muy buena participación, a diferencia de lo que pasó en otras provincias, sí, 72% de participación. También yo creo que tiene que ver porque era una elección ejecutiva, ¿no? Que eso obviamente tiene otra incidencia que una legislativa, pero es claro que estamos viendo que hay un nivel de apatía entre la gente y la política enorme. Ese nivel de apatía también yo creo que es una respuesta a no solamente esto que vos estabas marcando, que en definitiva la política no termina de resolver los problemas de la gente porque cree que no garpan o quizá no se terminan durante su mandato, entonces mejor no hacerlo, sino también con las discusiones que vimos en la Cámara de Diputados el otro día. Digo, que terminan realmente, decís, che, te da vergüenza ajena, porque decís, son nuestros diputados, así nos representan, ¿por qué yo voy a ir a votar a eso? Si claro, son todos y te lo digo iguales, vos que sos se hacen diputado, escándalo. ¿viste? O sea, a mí me da mucha vergüenza en general. De hecho, cuando alguien te pregunta, no sé, vas a una comida o a algún lugar y alguien te pregunta, ay, che, ¿vos qué hacés? ¿Vos a qué te dedicás? Y decís, soy diputado. O sea, como, ¿te da hasta vergüenza decirlo? Muchas veces sí, porque el concepto es, primero, bueno, no me quiero meter en temas que me autocomplican. ¿Cuánto ganan? ¿Cómo haces? ¿Cómo es fulano, cómo es mengano, y se hablan, no se hablan, y cuáles son tus horarios? La gente en general desconfía mucho de si trabajamos. Claro. Y tienen razón, hay gente que no trabaja, ¿no? Y hay gente que además, o sea, esto viene de hace mucho, Ahora se agrega esta degradación adicional, que es como un circo ya con payasos, malabaristas, todo lo que quieras, y muy grotesco, donde la última sesión, que fue el miércoles pasado, bueno, teníamos estas escenas entre Pagano y Lilia Lemoine, por mostrar dos personas bastante reconocidas por el público, que estaban al borde de pegarse y de hacer un montón de cosas. Se han tirado agua, Se han tirado agua, se han dicho barbaridades, se han pegado. Creo que fue a principios de este año cuando se trataba el acuerdo con el Fondo Monetario. Estaba el dólar inestable, los votos justitos para sacar el acuerdo con el fondo que iba a dar tranquilidad, y la dio por un tiempo. Y me acuerdo unos diputados libertarios que se agarraron y uno tuvo que sostener al otro. Y yo tenía más nervios que
que el propio oficialismo. Yo decía, ¿ustedes se dan cuenta acá lo que estamos votando? Que si pasa algo, mañana vuela el dólar y la gente tiene problemas y se angustia. Es un Congreso muy degradado, con lo cual pedir el voto ahora en octubre va a ser todo un desafío para todos. Exacto. Digo, para los libertarios para mí va a ser un desafío, pero la verdad que las listas que armaron son parecidas a los diputados que ya metieron. El peronismo viene muy mal, le cuesta hace mucho que la gente le crea. Y para nosotros, para los que estamos en el medio, yo creo que justamente tenemos que hacer un doble esfuerzo porque tenemos que mostrar que somos otra cosa, que tratamos de trabajar seriamente, que queremos prestigiar al Congreso, que no queremos hacer esos papelones y que queremos ser serios, dar estabilidad. Y me parece que mucha gente no va a ir a votar. Yo creo que el voto que uno podría tener es de gente que dice, son todos iguales, yo no voy a ir a votar, parece circo. Claro. Esto que vos decís. Hemos visto en las elecciones, en las provincias en donde las elecciones fueron legislativas, 50% de la gente fue a votar. Exactamente. Es muy bajo. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un país en donde el voto es obligatorio, aunque, bueno, es irrisorio lo que tenés que pagar, pero que se supone que es obligatorio. Es. Claro. Pero nos fuimos acostumbrando a que cada vez vote menos gente. Este año no hay paso, pero ya teníamos el problema de las pasos son una rareza obligatoria. Teníamos el problema de que cada vez iba menos gente. O sea, votaba casi un 20% más en la general que en la paso. Y ahora tuvimos también, no sé si inconveniente, pero bueno, esta realidad de que muchísimas provincias desdoblaron su elección legislativa. Y en general las elecciones legislativas las provincias no las desdoblaban. Entonces la gente ya ir a votar diputados no le parece tan importante y encima ir a votar diputados provinciales le parece mucho menos importante. Mucho menos. Hay mucha gente que no sabe que se vota el domingo. No. Y hay que explicarlo, porque es la primera vez que la provincia de Buenos Aires desdobló su elección legislativa. Es decir, los bonaerenses tienen que ir a votar el domingo 7, o sea, el próximo domingo, concejales y, según sea donde vivan, diputados o senadores provinciales. Y el 26 de octubre, diputados nacionales. Claro. Entonces está todo superpuesto, con mucha desinformación y bueno, y con esta apatía, como vos decís, ojalá que lo de Corrientes, si bien tiene esta particular de ser ejecutiva, pero bueno, marque un interés. Yo le tengo mucho miedo a este caso de corrupción. Bueno, por eso te iba a preguntar, mira, a partir de esto, de este hecho de presunta corrupción, los audios que van trascendiendo y que estamos seguros que vamos a conocer más audios durante esta semana, porque más allá de que el meollo de la cuestión es si hubo o no corrupción y quién es el responsable de esa corrupción, no podemos desconocer que los tiempos tienen que ver con lo electoral, ¿no? De la aparición de estos audios, no hay duda. ¿Qué lectura haces de esto? Primero, en esto le doy la derecha al gobierno, pero no es excusa. O sea, sí, aparecieron en un momento cercano a una elección. La foto de Fabiola en Olivos también apareció a un mes o menos de la elección. Exactamente 2 semanas, la de la fiestita de Olivos. La fiestita de Olivos. Y era del año anterior, o sea, era del cumpleaños que había ocurrido el año anterior. Y eso no fue excusa. O sea, que te aparezca algo por el estilo. Aníbal Fernández siempre decía, apareció, yo estuve con la persona que dijo que él era la morsa. 2015, estoy hablando. Le ganó María Eugenia Vidal, que fue uno de los momentos más emocionantes para mí como ciudadano, no como político, porque le estaba ganando una persona joven, una mujer, no sé, al tipo más complicado de la política argentina, que Lilita había investigado toda la vida, a mí me tocaba como asesor de ella ayudarle a investigar, y él decía, apareció una persona que no era ningún ángel, ¿no? Como Españolo, a decir que yo era la morsa un tiempo antes de la elección. Y sí pasó. El problema es si esto es verdad o esto es mentira. Claro. Que hay gente que busca algún rédito. Sí, tal vez. Sí, seguro. Ahora, o sea, vos crees, intencionalidad hubo en el momento en que aparecen los audios. Ahora, me parece verosímil. ¿Qué significa que es verosímil? Que es algo que puede ser verdad. ¿Por qué? Porque son, digamos, hechos concordantes con otros hechos de los que venimos escuchando antes. Por ejemplo, el caso Libra, donde
se utiliza, se mercantiliza la función del presidente y promociona, difunde lo que fuese un activo financiero, que además fue una estafa, o lo que se venía diciendo en el 2023, que las candidaturas se compraban y vendían, que el presidente, que había gente del entorno del presidente que cobraba las reuniones del presidente, o un activo financiero que promocionó siendo diputado en 2021 y que él admite que él tenía que tener un título especial de idóneo en mercado de capitales, y él difunde CoinX, que era un lugar donde también habían habido estafas. Entonces, esto pareciera ser recurrente en el entorno del presidente y en la figura de su hermana. Y bueno, cuando es verosímil, cuando es recurrente y concordante, además los hechos son graves, se merece que haya una investigación judicial y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a sospechar. Por supuesto, es la justicia la que va a determinar si es culpable o no. Pero que tenemos derecho a sospechar y a exigir explicaciones, sí tenemos derecho. Y en términos de comunicación por parte del gobierno y respuesta a este hecho, porque coincido con esto que estás diciendo, digo, la que tiene que decidir si existe o no tal hecho de corrupción es la justicia. Ahora, políticamente, uno decía, bueno, veamos a ver cómo reacciona el gobierno. ¿Cuál es tu lectura a eso? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Cómo comunicaron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Respondieron hasta ahora? Primero no dijeron nada. Yo estaba en la sesión hace 15 días, un poco menos, en la sesión donde íbamos a tratar el tema de discapacidad. Porque esto viene con esta otra historia. Hace mucho tiempo que la agencia de discapacidad tenía problemas. Sí. Los problemas eran que las prestaciones, es decir, hay personas que tienen alguna asistencia por parte del Estado, que el Estado les paga un kinesiólogo, un acompañante, alguien que los asiste en la discapacidad que tengan. No se actualizaba lo que se le pagaba a la gente. Entonces, muchas personas que se brindaban servicios a los discapacitados decían, yo ya no te puedo atender por 3.000 pesos, 5.000 pesos. Y aparte se les pagaba a 90 días, ¿no? A 90 días, o sea, un desastre. Empezamos a reclamar eso porque venían personas al Congreso a pedirnos que nos ocupáramos del tema. Y Españolo, que era el titular de esta agencia, no hacía nada. Entonces, bueno, se sacó una ley, esa ley el presidente la vetó y nosotros estábamos por insistir en el veto, que es una posibilidad que tiene el Congreso si reúne 2/3. Ese día pasaron dos cosas. Adorni reconoció que había y que iba a actualizar las prestaciones y empezaron a circular los audios. Por eso el momento oportuno. Y ahí el gobierno se cayó la boca. Esto fue un miércoles, el viernes empezaron los allanamientos, los secuestros de celulares, en fin, las medidas que empezó a tomar la justicia. Y el gobierno se cayó, no decía nada, hasta que el martes recién Martín Menem dijo, pongo las manos en el fuego por Karina, y eso no alcanza, eso no es una respuesta suficiente. El miércoles vino el ministro Francos, el jefe de gabinete, al Congreso, y nos dijo poco y nada. Que era una operación. Y eso no es una forma de gestión. ¿No habría que reverlos? Perdón, tengo un paréntesis ahí. Sí, porque, no. digo, cada vez que, y no te digo, es con este gobierno y los anteriores, hay otros que directamente ni siquiera fueron los jefes de gabinete a dar su informe de gestión, pero es cierto que se vuelve al final un circo más, o por lo menos yo lo veo de esa manera. Digo, Francos ponen en este caso, ¿no? Se tenía 1.400 preguntas que eran casi todas de economía. Al final todo giró obviamente en torno a este tema. Y no hubo ninguna respuesta clara por parte del jefe de gabinete y tampoco nada claro por parte de los diputados, más que chicanas. Digo, ¿sirve? ¿Crees que sirve? A mí me sirve en este sentido. O sea, antes de que venga, se le mandan preguntas por escrito. Sí. Estas 1.300, 1.400. Sí. Marcos Peña llegó a contestar 3.000. Yo me acuerdo, Marcos era el que más venía, yo era diputado. Y nada, laburábamos ellos en el Ejecutivo como locos y daba muchas respuestas del gobierno de Cambiemos porque tenía la determinación de abrir el gobierno y la transparencia al público. Por eso existen plataformas como las que ahora podemos ver por qué esta droguería del caso Españolo es la que más contratos tiene, porque se abrieron plataformas donde todas las licitaciones públicas... Comprar y contratar. Bueno, ley de acceso a la información, un montón de cosas que para mí son muy valiosas que este gobierno desatiende. Pero volviendo a Francos, o a este mecanismo, mejor dicho. Nosotros mandamos las preguntas y podemos preguntar de un montón de cosas. Y la verdad que hay muchas respuestas que te sirven, las que vienen por escrito el día antes. Porque vos preguntás desde una obra pública en qué estado está, desde una cuestión económica, no sé, cuántas... No
sé, lo que se les ocurra. Yo pregunto desde criterios en materia de cómo se contabilizan los intereses de los bonos públicos y me dan una respuesta porque veo que en algún lado dicen una cosa, en otro otra, hasta una obra pública como la del Salado. Justo había preguntado de eso, de por qué está paralizada. Y esa información a los legisladores nos sirve para seguir controlando, yo creo que al periodismo le sirve para cierta apertura. El proceso ahí en el recinto, ahí coincido, es medio raro. Porque, bueno, en esta oportunidad primero empezó el escándalo donde Pagano quería hablar, desaforada, y Lemoyne se le ponía enfrente, toda esa cosa dantesca, bizarra. Pero si tuviera una dinámica por ahí un poco más de pregunta y respuesta, con una repregunta, en un tiempo acotado, donde también hay muchos diputados opositores, y ahí no hablo del oficialismo porque nada, la calidad es mala en muchos sectores, que quieren el videíto de la pregunta, no importa lo que les vaya a contestar. Termino viendo Franco, eso, ¿sabes? Donde la gente dice, qué sé yo, le quiere... Nada, hacer una... Quiere el videíto para redes. Exacto, una interpelación donde quiere pasar su mensaje y nada más. Yo también uso mis redes, subo lo que hago, hay que comunicar, pero yo quiero preguntar de verdad, quiero preguntar, como le pregunté, no sé, ¿qué gasto, o sea, cómo calcularon la rebaja de retenciones a cero a la minería cuando al campo costó un montón que le bajen las retenciones? ¿O por qué hubo un beneficio extra al régimen de Tierra del Fuego? La verdad, a mí, Franco, las preguntas hechas en vivo no me contestó ninguna. De las contestadas por escrito me contestó todas, algunas con más calidad, otras se hizo más distraído. Más por encima, decís. Más por encima. Está bien, está buena la visión que tenés eso. Hablabas recién de la transparencia y lo que se ha trabajado en ese sentido. ¿Qué pasa con el rol de las instituciones, no? Porque cuando uno ve un caso de corrupción como este, o de presunta corrupción como este, y dice, bueno, tratemos de investigar, claro, que te digan, che, está interviniendo la Oficina Anticorrupción. ¿De qué te sirve que te intervenga la Oficina Anticorrupción si en definitiva la Oficina Anticorrupción siempre responde al gobierno de turno en la Argentina? No solamente ahora, también lo hizo en el kirchnerismo, también lo hizo con Macri, también lo... Sí, ¿Qué pasa con las instituciones? Una diferencia, por ejemplo, de qué ocurría en el gobierno con Macri. Nosotros tenemos obligación de presentar una declaración jurada. O sea, nosotros decimos cuál es nuestro patrimonio. Nosotros me refiero a todos los funcionarios públicos. Los jueces, los legisladores, los ministros, los secretarios de Estado, el presidente, el vicepresidente. Gracias a que eso se publica todos los años y se ve la actualización, pudimos saber, no sé, las sociedades de Cristina Kirchner. Entonces sabíamos que tenía Otesur, los sauces. Uno empieza a investigar, tanto los diputados como el periodismo. Me acuerdo, investigaciones muy, muy buenas de aquella época. Y cuando las gestiones son un poco más transparentes, además la Oficina Anticorrupción tiene la obligación de mirar tu evolución patrimonial o ver si es consistente lo que vos declaraste. Entonces yo digo, no sé, tengo 0 propiedades, un sueldo de tanto y miramos más o menos el nivel de vida, o miramos al revés, la cantidad de propiedades y los ingresos, y la Oficina Anticorrupción te tiene que pedir explicaciones. Durante el gobierno de Cambiemos se solían pedir explicaciones. Hubieron ministros que tuvieron que, yo sé que es poco, pero tuvieron que vender acciones de compañías en las que regulaban. Yo lo que me refiero es, en aquel momento, quien presidía la Oficina Anticorrupción era Laura Alonso. Y Laura Alonso que salió a decir, estoy enamorada de Macri. Bueno, dale. Sí, Laura tenía... Es muy difícil que está muy mal. No. Ella era poco objetiva, pero creo que hacía su trabajo mejor que el resto. El problema de esa institución, que yo no sé si tendría que estar en manos de la oposición, no sé si es esa la solución, tendría que estar en manos de alguien independiente. Claro. De alguien independiente, tener autonomía y cumplir este rol de... Se presenta la declaración jurada y no la guardo en un cajón. Miro, ¿esto estará bien? Claro. O sea, ¿a este le dan los números? Ganando tanto, ¿puede tener un departamento en el centro, una casa en un country? O por el contrario, te dan una declaración jurada que dice, tengo un alquiler y un... Exacto. Insaurralde. No te creo. Insaurralde no tenía nada. No tenía nada, pero sí nada. Marbella, tenía 5 casas. Bueno, entonces ahí también, tenés el que declara un montón y decís, ¿con qué ingresos mantenés todo esto? O el que no declara nada y es
público y notorio que, nada, tiene un nivel de vida oneroso, digamos. Claro. Entonces, tiene que existir, hay que reforzarla. No puede ser la solución. Con el caso Libra nos dijeron, se va a ocupar la Oficina Anticorrupción. ¿Alguien sabe qué hizo la Oficina Anticorrupción? No hizo nada de nada. Entonces, hay otros organismos de control en el Poder Ejecutivo y hay organismos de control externos. Están todos vacantes. Bueno. La Auditoría General de la Nación, sí, que depende del Congreso, está vacante. La CIGEN renunció hace un mes, el titular, que era de los pocos buenos funcionarios que tenía el gobierno. Renunció. No sabemos bien por qué. La justicia está actuando y está bien, pero la justicia tendría que poder ir directamente a estos organismos de control a ver ya qué tarea se hizo. Claro. Además, la justicia es para condenar el delito. Estos organismos de control son para prevenirlos. O sea, nosotros decimos que haya condena, que haya justicia. Lo ideal sería que no suceda. Claro, que lo frenes antes. Los países serios frenan antes los casos de corrupción. Claro. Evitan los casos de corrupción. Y cuando eventualmente, porque a cualquier gobierno le puede pasar, hay un funcionario infiel, como se dice en la justicia, comete un caso de corrupción, bueno, se condena. Pero lo importante es tener mecanismos para evitarlo, porque la corrupción no es un problema moral solamente. O sea, mi partido, la Coalición Cívica, que fundó Lilita Carrió en el 2002, 2001, siempre se dedicó a investigar casos de corrupción, a denunciarlos, pero además a proponer cosas para prevenirlos. ¿Por qué? Porque nos parece injusta la corrupción desde ya. Pero además porque deja al privado en desigualdad de condiciones. La droguería que pagó coimas dejó afuera a droguerías que no pagaron coimas. Además le generaron un 8%, como se dice, de costo más al Estado, con lo cual el Estado... Pues la plata no sale del privado, la plata sale del Estado. O sea, sale de nosotros, digo, los contribuyentes. Pues la plata el Estado dice, decime que es más caro, el remedio, el medicamento, lo que fuese que me vas a vender, y yo te devuelvo lo que vos me haces pagarte más caro. Vos te llevas tanto, yo me llevo tanto, el intermediario se lleva tanto. Esos son los porcentajes de los que supuestamente están en los audios de Españolo, pero no pensemos en Españolo, en abstracto. La corrupción tiene un costo, o sea, el Estado gasta de más. Claro. Eso es o un peor servicio, o impuestos que no se pueden bajar, o plata que no se dedica a otra cosa. Lo entendimos todos con la tragedia de Once, ¿no? Cuando dijimos llegamos a ese extremo. Claro, llegamos a ese extremo. La corrupción mata. Colo. Teniendo en cuenta todo esto que vos contás ahora en Diputados, ¿esperan avanzar con alguna investigación, proponer alguna manera de investigar lo que pasó con Españolo en discapacidad? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Están citados el ministro de Salud y el nuevo titular de la Agencia de Discapacidad, invitados, no citados formalmente. Yo, a ver, no tengo mucha expectativa desde ese punto de vista. Creo que, afortunadamente, la justicia está avanzando bastante rápido, con lo cual, como pocas veces, hay prueba que ya está en poder de la justicia, porque en general cuando la justicia tarda en tomar medidas, las pruebas se pierden, pero no es que se pierden porque se las lleva el viento, la gente las destruye. Claro, se pierden a propósito. Se pierden a propósito porque nadie quiere ser, digamos, condenado. Entonces, el Congreso tiene que estar atento, tiene que cuidar que la justicia no sea interferida por el poder político, tiene que pedir explicaciones como le pedimos a Francos, tiene que venir el nuevo titular de la Agencia de Discapacidad, por supuesto. Me gustaría que sea lo menos politizado posible el proceso. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso electoral. Entonces, yo hablo del caso porque es un caso de interés público. Trato de no meterme por ahí. En otras circunstancias ya estaría en Comodoro Pi pidiendo que se tomen ciertas medidas. Pero como me toca ser candidato a diputado, yo digo, no quiero que se confunda. Claro. Y la verdad, afortunadamente, el juez y el fiscal están trabajando a tiempo. Lo único que yo iba a pedir en su momento, la semana pasada, era que se agregue un fiscal más, que es el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es un fiscal especializado, y por suerte lo pidió antes el Poder Judicial. Ya tenía el escrito listo, y que era lo único que iba a hacer como diputado. Es decir, porque además el fiscal de la causa, es cierto, y el gobierno no lo dice mucho, pero es verdad, fue funcionario del kirchnerismo hace muchos años. Entonces algunos dicen puede tener cierta intencionalidad. Si bien es un profesional y es idóneo, me parecía que agregar un fiscal más era bueno para que nadie diga, che, esto está, no sé, politizado. Y ocurrió.
O sea, está... O es subjetivo, total. Exacto, hay un fiscal más que es especialista en la materia de investigaciones sobre casos de corrupción en la administración pública. Juan Manuel, ya para ir cerrando, ¿cuál es la propuesta de la coalición cívica para estas elecciones? Digo, y ahora... Hablemos a nivel nacional. Juan Manuel dijo, para no mezclar las cosas, ¿no? Juan Manuel es candidato para el 26 de octubre. En las elecciones del próximo 7, la candidata es Marcela, ¿no? Campagnoli. En Capital. En Capital. No, perdón. Para el 7 no, es cada candidato por sección electoral. Claro, está bien. Entonces, nosotros estamos en la alianza Somos Buenos Aires, que tiene un candidato por sección electoral. A nosotros nos toca encabezar la 6ª sección electoral, que es el sur bonaerense con Andrés de Leo, que es un gran candidato desde mi punto de vista. Es en la 6ª. En la 6ª, Bahía Blanca, Coronel Perfecto. Suárez, Coronel Rosales, me voy a olvidar, son 20 y pico de municipios. Sí, son muchos. Es el territorio más grande de la provincia, más despoblado, pero... fantástico, porque tiene, no sé, casi 500 kilómetros de costa. Pero sabes que recién hablábamos con Andrea Pacerini, que es candidata por potencia en la 4ª, y es tambera, ella productora de toda la vida, y ella me decía, el tema es que acá no vienen los políticos, está olvidado porque es muy extenso, son 19 municipios, Junín el más poblado, pero tenemos apenas 500.000 electores. Claro. Y la 6ª de tener y más o menos igual. Yo estuve la semana pasada por distintos temas. Uno, por la tragedia de Bahía Blanca, porque hay que insistir en que el Ejecutivo se ocupe. Hay 200.000 millones de pesos de los que se entregaron 60.000. Tuve por la obra social del personal de las Fuerzas Armadas, porque hay una base naval en Punta Alta muy importante que no está trabajando bien y ahí se mezcla también esta droguería. Pero volviendo a la elección, yo creo que nuestra propuesta como coalición cívica es, primero, tratar de llevar equilibrio y seriedad al Congreso. Yo... Está mal que lo diga de mí mismo, pero me considero alguien que trabaja con seriedad, que quiere atender los temas. Controlar y colaborar es mi propuesta. O sea, yo le puse límites al gobierno con jubilados, discapacidad, impugnando a Ariel Lijo, que evitamos que sea juez de la Corte, denunciando el negocio del señor del tabaco y logramos que el Estado empiece a cobrar un impuesto que no cobraba a una empresa que no pagaba el impuesto y a que pueda recuperar más de $1.000 millones. Al mismo tiempo, las leyes que están bien, ayudar o empujarlas. Sacamos boleta única y yo la empujé como si fuese mi propio proyecto y la vamos porque además la veníamos presentando, la vamos a estrenar por primera vez, pero qué sé yo, cuando Patricia Bullrich nos pidió leyes de seguridad como la ley antimafia, la votamos y trabajo para la ley del régimen penal juvenil, que firmé el dictamen, o voté la ley de juicio en ausencia y me tocó defenderla en el recinto frente a otros que por ahí la defendían o no la sabían defender tanto. Para mí es llevar equilibrio y seriedad. Ocuparme de las retenciones al campo, pues son mis orígenes, el lugar, y además creo, no solo porque vengo del interior bonaerense, creo que el campo puede ser el dinamizador más grande de la economía. No hay duda de eso. Yo te tomo la palabra y te escucho a vos siempre en TN cuando en el programa de campo, porque es el sector que menos lobby puede hacer. Y a mí eso me da mucha bronca. Pues son tantos los productores, tan atomizados naturalmente, y eso es bueno, que no saben cómo llegar a los gobiernos de turno o a los políticos. Y y no voy a hablar mal de ningún sector, pero digo, la minería, que son 5 o 6 jugadores, o el combustible tradicional, que es lo mismo, o, qué sé yo, la unión industrial para ciertos sectores, y sabe cómo hacer lobby y defender sus intereses. Es el sector más desasistido. Chicos, perdón, me repasé, no me di cuenta. Juan Manuel, gracias. A ustedes, gracias por la gracias. visita. Te vamos a volver a invitar antes del 26. Dale. Muchas gracias, un placer, encantado. Un placer enorme. Juan Manuel López aquí con nosotros, candidato a diputado y diputado actualmente de la coalición cívica.